Trabajo en una cafetería con reglas extrañas y aunque a un principio me dieron mucho miedo, creo que comienzo a disfrutarlo. Ay, el día había sido largo, frustrante, otra entrevista fallida, otra sonrisa de nosotros te llamamos, que se sentía más como un adiós. Mi celular casi no tenía saldo y el último lugar en el que quería estar era las calles vacías a estas horas. Pero no tenía otra opción. Fue entonces cuando lo vi. El letrero de neón de la cafetería nocturna, La Hora Quieta. Buen nombre. Parpadeaba irregularmente como si estuviera a punto de rendirse. No era precisamente un lugar acogedor, pero el olor a pan recientemente horneado y el café caliente me jaló como un imán. La campanilla de la puerta sonó con un tintineo alegre cuando entré. El lugar era bastante pequeño, con mesas de madera desgastada y una barra de fórmica amarillenta por los años. Se veía bastante antiguo. Detrás de ella una mujer de unos 40 años, con el pelo negro recogido en una coleta desaliñada. Levantó la vista de la taza que limpiaba. Buenas noches, dijo con una voz ronca, como si hubiera fumado demasiado en su vida. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Ay, principalmente hambre, respondí forzando una sonrisa mientras me acomodaba en un taburete frente a la barra. Y un día muy largo y pesado. Ella sintió como si entendiera perfectamente mi situación. Así que, buscando trabajo, preguntó sirviéndome un vaso de agua sin que yo lo pidiera. ¿Tan obvio es? Suspiré tomando un sorbo. Niña, llevo años viendo gente como tú, dijo secando otra taza. Llegan con esa mirada como si el mundo les hubiera pateado el estómago y sobre todo les hubieran escupido en la boca. Me reí, aunque no tenía mucha gracia si lo pienso bien. Pues sí, hoy fue mi quinta entrevista en la semana y aún nada. Levantó una ceja, dejó el trapo sobre la barra y me miró con curiosidad. ¿Y qué sabes hacer? De todo un poco. Atención al cliente, caja, limpieza. Me encogí de hombros. Lo básico. Ya veo. Se quedó callado un momento, como sobrepesando algo, mientras seguía limpiando las tazas y ponía un poco de pan en un pequeño hornito desgastado. Luego, con un movimiento un poco rápido, sacó un plato y luego el panecillo dorado, un pequeño recipiente de mantequilla y ese olor realmente me derritió el apetito. Come, pareces a punto de desmayarte. No me hizo falta que me lo repitiera 2 veces. El pan estaba tan caliente, la mantequilla se derretía al contacto. Dios, cerré los ojos un segundo y disfruté ese pequeño lujo que sabía que me merecía. Te lo agradezco. Ella sintió y se inclinó sobre la barra apoyando los codos. Oye, ¿y qué tan desesperada estás? Más o menos el 1 al 10. La pregunta me tomó un poco por sorpresa. Lo suficiente como para aceptar cualquier cosa, admití con el pan en la boca. ¿Incluso trabajar de noche? ¿Aquí? Pregunté mirando a mi alrededor después de pasar el bocado. Sí, el turno es de 11 de la noche a 6 de la mañana, 5 días a la semana. Oh, vaya, suena bastante interesante. ¿Y el sueldo? Cuando dijo la cifra casi me atraganto con la siguiente mordida del pan. ¿Es, es, ¿Es en serio? ¿Por atender una cafetería de noche? No es tan simple, susurró bajando la voz, aunque no había más en el local. Hay ciertas reglas que debes seguir al pie de la letra. ¿Y qué tipo de reglas? Pregunté un poco intrigada, llevando con calma el café que me había servido mientras me decía el puesto. Ella respiró hondo, como si lo que iba a decir le costara trabajo. Pues algunas reglas en específico para el turno nocturno. Son
muy especiales, porque los clientes suelen ser especiales. El tono en que lo dijo me erizó la piel de una manera muy extraña, pero el dinero era bastante bueno. Diablos, demasiado bueno. Podría pagar todas mis deudas. ¿Me dejas pensarlo? Pregunté para después dar un sorbo al té. Claro, asintió. Mañana vuelve a esta misma hora. Si decides aceptar, empezamos con el entrenamiento. Realmente es solamente un listado de cosas que debes hacer. A regañadientes de ella, pagué mi modesto refrigerio. Así es, ella insistió en que iba por parte de la casa, pero no me gustaba quedar con deudas. Y salí a la noche fría con la cabeza dando vueltas. Todo el día entero estuve dudando. Me quedé en la cama viendo al techo, pensando en la propuesta de trabajo. Veía mi celular sin llamadas y solamente un correo de "Usted está sobrecalificada". El alquiler no se pagaba solo. Algo en la cafetería no me gustaba, pero las deudas seguían acumulándose. Y el miedo a las reglas especiales por un momento palideció ante el miedo de quedarme sin techo. Creo que eso es más aterrador. Así que cuando el reloj marcó las 10, me preparé y comencé mi camino hacia la cafetería. Apenas media hora, yo ya estaba justamente enfrente, viendo la puerta, dudando, volteando a ver ese pequeño letrero y regresando de nuevo la mirada a la puerta. Suspiré, abrí y me adentré. La mujer resultó llamarse Valeria. Me esperaba detrás de la barra con una carpeta color marrón, ya bastante desgastada y manchada de café y mantequilla. Toma, ¿decidiste? Dijo poniendo la carpeta en la barra. Sí, asentí tratando de sonar lo más segura de lo que me sentía. Acepto. Ella sonrió, pero no era exactamente una sonrisa alegre. Era la de alguien que sabía exactamente en qué me estaba metiendo. Perfecto, entonces estas son las reglas. Golpeó con su pequeño índice aquel folder. Las reglas estaban escritas a mano con una letra temblorosa, como si quien las hubiera escrito estuviera asustado. Se veían bastante gastadas. Turno nocturno. Comencé a leer. Número 1. Nunca hables al sujeto de gabardina negra y sombrero. Si entra y la campanilla no suena, sírvele un café negro, coloca un cigarro y un encendedor en la mesa y aléjate. No busques su mirada. Si no hay otros clientes, toma el periódico debajo de la barra y finge leer hasta que se vaya. Él dejará el pago. Si por error le hablas, enciérrate en la oficina del gerente y marca el número verde al final de esta lista. Regla número 2. Por lo general a las 3:33 alguien tocará la puerta 3 veces. No abras. No importa lo que digan, cómo suenen o a quién escuches. Espera que se vaya. Si insisten, apaga todas las luces y quédate en silencio detrás de la barra hasta que el reloj marque las 4. Número 3. Si un cliente pide el especial de la casa, no está en el menú. ¿Qué carajos? Pensé. Di que no lo servimos. Si insiste, ofrece el azúcar. Si acepta, todo estará bien. Si se niega, ve al baño, cierra la puerta y cuenta hasta 100 antes de salir. 4. El teléfono trasero sonará un par de veces por la noche. No lo contestes, y si lo haces, oirás sollozos. Cuelga inmediatamente. 5. Si ves a una niña sentada en la esquina llorando, ignórala. No existe. Si te habla, no respondas. Si se levanta y camina hacia ti, cierra los ojos y repite en voz baja: este no es tu lugar, hasta que desaparezca. Número 6. A las 5:55 revisa todas las sillas que estén sobre las mesas. Si falta una, busca en el sótano. No enciendas la luz, arrástrala de vuelta y sal inmediatamente. No mires atrás. 7. Nunca, bajo ninguna circunstancia, aceptes propinas en monedas oxidadas o billetes manchados de rojo. Tíralos al bote de basura y lava tus manos 3 veces.
Terminé de leer con las manos temblorosas. La encargada me observaba seria y un tanto intrigada. Y entonces, con esto, comenzó mi primera noche en la hora quieta, donde si no se siguen las reglas, te conviertes en parte del menú. El reloj marcaba las 10:55 cuando Valeria me entregó las llaves. Recuerda, las reglas no son sugerencias, dijo ajustándose el abrigo. Si algo sale mal, llama al número verde, pero espero que no lo necesites. Y antes de que yo pudiera responder, la puerta se cerró tras ella, dejándome completamente sola. La cafetería parecía diferente de noche. Las luces fluorescentes zumbaban en un tono molesto, proyectando sombras más largas de lo normal. Me aferré al folio con las reglas, repasándolas mentalmente. Nada de hablar con él, nada de abrir a las 3:33, nada de monedas oxidadas. Respiré hondo como si pudiera ser tan difícil. De seguro es una novatada, es eso. Así que me lo repetí varias veces durante el transcurso de la noche, hasta las 11:47. La campanilla sonó, haciendo que me estremeciera. Un hombre joven, con ojos hinchados de cansancio, entró arrastrando los pies. Un café negro, por favor. Murmuró. Asentí aliviada, un cliente normal. Con esto, con más razón verifiqué que esto era una novatada. Preparé la bebida con manos temblorosas sirviendo en una taza blanca. Al final de cuentas era mi primer cliente y el curso de inducción a los aparatos fue un poco express. Son $3. Pagó con un billete arrugado, no rojo, verifiqué por si acaso, y se sentó en una esquina sumido en sus pensamientos. Me relajé un poco. Tal vez esto no sería tan malo, tal vez fue una tomada de pelo. Pasó el tiempo, se retiró el cliente, y así me volví a quedar sola en la cafetería, haciendo algunas labores. Limpiar, limpiar la cocina, cambiar los filtros, rellenar el café, entre otras cosas que venían en la lista de tareas nocturnas. A las 12:30, el local se llenó de vida. Llegaron dos estudiantes con portátiles, un camionero que quería un sándwich de jamón y una pareja que pedía té de manzanilla. Me sentí muy aliviada. El tono era pesado, sí, pero no tan diferente de cualquier otro trabajo. Hice inventario de pasteles, saqué la basura, limpié las mesas y el baño, y me aseguré de que la máquina de café estuviera perfectamente reluciente, tanto que yo me podía reflejar en ella. Era mucho trabajo para una sola persona, pero el sueldo, Dios que era alto, y empezaba a tener sentido. A la 1:15, mientras estaba limpiando la máquina de expreso, el aire se enfrió de golpe, y un olor dulce y fúnebre a flores marchitas me llegó. Miré la puerta, pero la campanilla no sonó. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, demasiado alto. Llevaba una gabardina negra y un sombrero que le cubría el rostro. Cruzó el umbral y se sentó en la mesa más alejada. Regla número 1. Nunca hables al sujeto de gabardina negra y sombrero. Si entra y la campanilla no suena, sírvele un café negro. Coloca un cigarro y un encendedor en la mesa y aléjate. Con el corazón latiéndome a mil, preparé el café. Coloqué un cigarrillo y un encendedor en una bandeja y las deslicé con cuidado sobre la mesa del hombre, sin mirarlo a los ojos. Él no me dirigió ni una palabra. Agarré el periódico que estaba debajo del mostrador. Las noticias ya eran viejas, 1987. Mis manos temblaban tanto que las letras parecían bailar. Desde el rabillo de ojo vi cómo el hombre encendía el cigarrillo y aspiraba profundamente. El humo que exhaló no era normal, era negro, espeso y formaba figuras retorcidas en el aire. Por un segundo juraría que vio un rostro que se disolvía lentamente. Minutos interminables pasaron, cuando finalmente se levantó. En la mesa quedó un billete doblado. Cuando la puerta se cerró tras él, me derrumbé en el suelo temblando, a la vez de que la temperatura fue elevándose de manera normal. Cuando al fin me pude recuperar, vi el billete, uno normal, común y corriente. Cobré lo exacto y el resto lo dejé en la cajita de propinas. Seguí con mis labores hasta las 4 de la mañana.
Algunos clientes iban y venían. Para hacer un turno nocturno, realmente ese día había mucha gente, en su mayoría estudiantes de medicina, camioneros y gente de construcción que trabajaba por la noche. Cuando al fin el local se quedó vacío, eran las 4. Un policía entró a tomar café. Notó mi temblor. ¿Todo bien, señorita? Señalé la cafetería vacía. Solo mucho cansancio. Él se rió sin notar el silencio denso que se había instalado en el local. Pues duerma cuando llegue a casa, dijo. Sonrió después de eso. Me pidió un café y un cuernito. Comió con tranquilidad, esperando que su hora de descanso terminara, y luego salió. De nuevo, el local quedó en un silencio sepulcral. Solo el zumbido de las luces fluorescentes y ese zumbido característico de la nevera. Por un momento empecé a pensar que sería buena idea poner un poco de música. A las 5:55, cuando faltaban 5 minutos para las 6, hice una última verificación. Todas las sillas deberían estar sobre las mesas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero una faltaba, la de la esquina, donde se sentó el de la gabardina. Dios. Conteniendo la respiración, abrí la puerta del sótano. Una escalera realmente empinada descendía hacia una oscuridad absoluta. No, no hay problema. Solo subiré la silla. Me mentí a mí misma. Bajé los peldaños, tanteando las paredes. El aire olía a moho y carne podrida. ¡Ugh! Era un olor pesado, antiguo, que se me pegó en la garganta. Casi vomitaba. Algunas arcadas daba con cada escalón que bajaba. Y entonces la silla estaba al fondo como si alguien la hubiera arrastrado ahí. Como diciendo, ¡Hey, mira! Aquí está tu silla. Apenas la pude distinguir entre las sombras, la agarré. Y algo me agarró a mí. Una mano fría, huesuda, cerrándose alrededor de mi tobillo, y sentí como unas uñas se clavaban en mi piel. Grité pateando con todas mis fuerzas. Lo que fuera que me sujetaba se soltó. Subí las escaleras de un salto, arrastrando la silla detrás de mí, y cerré la puerta con una patada. El eco de la silla arrastrándose en el sótano no paró. Y entonces, una vez llegué a la parte de arriba, comencé a ver mi tobillo. No tenía absolutamente nada, ni marcas, ni suciedad, nada. Por un momento quise engañarme pensando que era mi imaginación y causa de una sugestión por las dichosas reglas. Valeria llegó puntual a las 6. Me encontró pálida con el uniforme empapado en sudor. «Oh, vaya, ¿sigues viva?», preguntó casi sorprendida y con un tono irónico. Asentí sin confiar en mi voz. Sí, sí, sigo viva. Gracias por preguntar. Buen trabajo. Sonrió viendo el billete que dejó el de la gabardina. Mañana te será más fácil. Pero sus ojos y su expresión decían lo contrario. Algo dentro de mí decía que no sería nada fácil. Me fui a mi casa, temblando y esperando que realmente todo esto haya sido una horrible y sucia broma de parte de los del restaurante. ¿Y quién en su sano juicio pondría reglas así tan absurdas? Y sobre todo, ¿quién en su sano juicio podría escribir esas cosas y hacer esas cosas? No sé qué carajos estoy diciendo. Tal vez en ese momento estaba muy cansado y frustrada. Así, al siguiente turno, me presenté con todo el valor del mundo. Por una parte, de nuevo suspiré frente a la puerta. Hoy será mejor. Ayer fue solamente una pésima broma de Valeria. Y entonces entré de nuevo al infierno. El local estaba vacío casi a la 1 de la mañana. Yo me encontraba limpiando las mesas cuando de repente el teléfono trasero sonó. Un timbre estridente y único que me hizo saltar.
Mi primera reacción fue correr y contestar. Un instinto de servicio grabado en mi memoria, supongo. Pero de pronto la regla 4 se me vino a la mente como si fuera un golpe. Regla número 4. El teléfono trasero sonará de vez en cuando por la noche. No lo contestes. Si lo haces, oirás sollozos. Cuelga inmediatamente. Me detuve en seco. Quedé inmóvil con la mano a unos cuantos centímetros del auricular, mientras el sonido me taladraba los oídos. La llamada se detuvo después de un minuto y el silencio que siguió fue casi más pesado que el ruido. Me senté en la barra, temblando, convencida de que había fallado, a pesar de no haber roto la regla. Y el miedo era mi único cliente en este momento. Realmente quería ponerme los audífonos de mi teléfono, escuchar música y pensar que nada de esto estaba pasando. Cuando me pude componer, seguí con mis labores. Tirar la basura, limpiar el cochambre, quitar el aceite viejo. Así me llegó las 2:30 am. Y entonces, como si el aire lo hubiera creado, apareció él. El hombre de traje gris se sentó en la barra con su sonrisa amplia y muerta, y mi corazón se desbocó. Sentía que se salía del pecho. Con trabajo, pasé un poco de saliva y me acerqué. Buenas noches, dijo, y la voz sonaba como un terciopelo viejo. Quiero el especial de la casa. Mi boca se secó, pero las palabras salieron de forma automática. Lo siento, señor. No servimos eso aquí. Él se inclinó sobre la barra, con sus ojos de pozo fijos en los míos. ¿Estás segura, cariño? Te prometo que es delicioso. El aliento me faltó. Sabía que venía la siguiente parte. Puedo ofrecerle azúcar, logré decir. Mi voz apenas era un susurro. El hombre se echó a reír, un sonido seco como vidrios rotos. Su sonrisa era tan antinatural que me sentí al borde del colapso. ¡Azúcar! ¡Qué graciosa!, dijo sacando un billete del bolsillo. Entonces tráeme un café negro con azúcar. Al servirlo sentí el roce de unas uñas largas y frías en mis dedos. Se fue sin decir nada más después de tomar su café, dejando un billete manchado de rojo en la barra. Lo tomé con las uñas y lo tiré de inmediato al bote de basura. Y luego, por instinto, me lavé las manos 3 veces. Después de eso, las sequé y creo que me las lavé otras 3 veces más. Tenía una sensación repugnante en mis manos que no se podía quitar con nada. Y también ese olor a óxido no se iba. La noche era solo una sucesión de pequeñas suertes, supongo. Terminó el resto de mi turno sin más contratiempos. Solamente algunos sustos y brincos por sonidos y la campanilla con algunos clientes normales que entraban, algunos otros habituales como los estudiantes de medicina, que me di cuenta que estaban siendo más frecuentes por ser exámenes finales en la universidad que estaba a unas cuadras. El resto de la noche me fue realmente gratificante y dulce. El policía, los camioneros, los estudiantes, las gentes de construcción y algunos pacientes que pasaban, que de una manera muy extraña les gustaba caminar de noche, fueron mi compañía y mi consuelo. Al ser las 6 de la mañana de nuevo, Valeria llegó muy puntual y yo, pálida, aunque más tranquila, estaba en la barra, limpiando los restos que quedaban. Así, de manera habitual otra vez nos despedimos. Me fui a mi casa pensando en lo que había pasado esa noche y más rápido que nada caí en un sueño profundo. Creo que dormí más de mediodía porque cuando desperté eran las 7 de la noche. Oh, no hice nada. Fue suficiente estrés tal vez. Me preparé para el siguiente turno. Podría decir que me sentía descansada y no. Son de esas veces en las que duermes sin descansar y es pesado ir así a trabajar. Llegué otra vez 10:30.
Otra vez suspiré, vi la entrada y me persigné. Era algo raro en mí porque no soy nada creyente. Entré, Valeria me dio las propinas de esa noche. Vaya, realmente fueron jugosas. Y esto me animó un poquito. Con lo que había tenido solamente de propinas, podía haber pagado todos los servicios. Me sonreí de una manera un poco incómoda. Por un lado, estaba feliz. Tenía dinero, ya que casi no tenía, si acaso, $3 en la bolsa. Y por el otro, incómoda sabiendo de que parte de ese dinero pudo haber sido de alguno de esos entes malditos que llegaban a la cafetería. Cuando dieron las 11, de nuevo me quedé sola. Se fueron algunos clientes que ya estaban cuando fue el cambio de turno con Valeria. Los despaché con una sonrisa y una vez quedó todo en silencio, me agazapé un poco en la barra. Quería tomar fuerza para comenzar mi turno. Para mi sorpresa, después de un rato y de haber yo tomado el coraje suficiente para trabajar, el local se llenó de clientes normales. Una pareja que celebraba un aniversario y que me fue muy placentero llevarles un pequeño pastel con una vela. Un grupo de amigos que jugaban a cartas en una mesa. Era interesante ver cómo se frustraban cuando uno de ellos perdía. Un escritor que tecleaba sin parar en su portátil. Y el olor a café y pan llenaba el aire y las risas y conversaciones hacían que que la cafetería se sintiera viva. El olor a café y pan llenaba el aire y las risas y conversaciones hacían que la cafetería se sintiera viva. Me pasé toda la noche sirviendo cafés, recogiendo tazas y lavando platos. Con todo ese ajetreo, me animé a poner un poquito de música. El único evento fuera de lo común fue el cliente que se fue sin pagar un café, pero para mí eso era lo de menos. Me sentí aliviada. Tal vez las reglas eran una novatada de nuevo, o tal vez no todos los días eran iguales, y yo espero que realmente esto haya terminado. El celo era tan bueno por lo impredecible que era el trabajo, no por los fantasmas. Pasé el turno con una sensación de paz, la primera que sentía desde que entré a la hora quieta. Terminó el turno. Valeria me encontró con una sonrisa. «Hoy te sientes muy cómoda, ¿no?», preguntó. «Sí», respondí con sinceridad y alegría. La noche anterior fue muy tranquila. Ella sonrió. Era la primera vez que le sonreía de manera genuina. «No te confíes, pero me alegro que haya sido una buena noche para ti. Nos vemos en un rato». Me fui a mi casa. Realmente el turno fue muy bueno. Por primera vez en esas noches, o más bien en el día, pude dormir como se debía. Pagué mis cuentas, pagué la renta que ya debía. Y todo gracias a las propinas. Creo que no está mal el trabajo si lo veo en retrospectiva. Así, entré a mi noche número 4. Bien, a trabajar. Suspiré mientras entraba y la campanilla sonaba alegre. Valeria me encontró con una sonrisa de nuevo. ¿Estás lista? Y yo, completamente descansada y con una extraña confianza, asentí. Entonces me dejó la lista de quehaceres de la noche y se fue. El comienzo del turno fue bastante tranquilo. Dieron las 11, 11:30 y no había nada extraño. Atendí a un par de clientes que pasaron y esta vez el policía que solía tomar su refrigerio pasó más temprano. Después de despedirlo, me puse a fregar la máquina de expreso, contenta por el tranquilo inicio de la noche, cuando el aire se enfrió de golpe. De nuevo, un olor dulce y fúnebres a flores marchitas me llegó. Pensé que era el hombre de negro, pero de pronto una voz quebrada llegó hasta mis oídos. «Señorita». Me giré lentamente y en la mesa del rincón donde antes estaba el hombre había una niña. Vestía un vestido blanco manchado de algo oscuro y sus ojos eran negros
demasiado negros, y me miraba fijamente. De pronto, la regla siguiente me pegó en la cara. Si ves una niña sentada en la esquina llorando, ignórala, no existe. Me mordí el labio hasta sangrar y me forcé a no mirar, así que giré mi cabeza a otro lado. El calendario de la pared me recordaba que era 1987. ¿Qué? No, eso no era correcto. ¿Cuánto tiempo llevaba ese calendario ahí? Señorita, ¿me ayudas? Su voz sonaba más cerca ahora, como si me hablara desde mi propio oído. Apreté los puños, concentrándome en respirar. No existe, no existe, no existe, no existe, no existe, no existe, no existe. Un sonido de pasos ligeros como de pies descalzos sobre el piso de madera sonaba, se acercaba. Luego el silencio. No existe, no existe, no existe, no existe, no existe, no existe. Cuando me atreví a mirar, la mesa estaba vacía, solo un rastro húmedo con forma de pequeñas huellas de manos. Mi corazón martilleaba en mi pecho y, de una manera absurda, mi mano intentaba contenerlo. Podía sentirlo debajo de mi piel, de mis huesos. Y aún así, pese a que había pasado eso, seguía repitiéndome, no existe, no existe, no existe. Tardé cerca de 40 minutos en calmarme. Y cuando al fin pude retomar mis labores, ya era bastante tarde. Continué con el cambio de aceite de las freidoras, rebanar el jamón por si llegaban más clientes o dejarlo preparado para el turno de la mañana. De pronto las campanillas sonó. Un chico que parecía universitario entró. Tenía unos audífonos blancos y tecleaba en su celular sin parar. Disculpe, ¿tiene wifi? Preguntó. Gracias Dios, definitivamente es humano. Sí, es humano. Sí, dije asintiendo, con un alivio que casi me hacía llorar. La clave es 1987. El chico asintió y se sentó en la mesa 3, sin prestarle atención a las luces que parpadeaban de manera extraña. Yo solo fui, le dejé el menú y él, de manera desinteresada, consumiendo para utilizar la señal de Wi-Fi, pidió lo más básico, una rebanada de flan y un café americano. Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Mientras pague por mí está bien. Así que le serví. Así duró cerca de media hora, tecleando, chateando y no sé qué tanto más está haciendo. Hasta que pagó y se fue. Por instinto revisé las monedas y los billetes. Todo normal. El aire se espesó de nuevo y la puerta chirrió de manera pesada. El hombre del traje entró otra vez. Esta vez sonrió. El especial, dijo directamente. Sus ojos fijos en los míos como dos agujeros perforaron mi alma. Ya jugamos esto antes. Ahora lo quiero. El aire se espesó aún más y casi no podía respirar. Es como si la cafetería entera estuviera conteniendo la respiración. No, no servimos eso, respondí, sintiendo como un sudor frío recorría mi espalda. Pero puedo ofrecerle azúcar. Sus labios se estiraron en una mueca que no era una sonrisa. No. Regla número 3. Si se niega, ve al baño y cuenta hasta 100. Me moví lo más rápido que pude, casi tropiezando con mi propio pie, y detrás de mí oí la silla chirriar cuando se levantó. ¿A dónde vas, cariño? Su voz era melosa, pero con un dejo de acero. El cliente está esperando. Corrí al baño, cerrándolo con llave justo cuando sentí sus dedos rozar la puerta. 1, 2, 3, 4. Conté en voz baja temblando. 6, Algo 7, raspaba la madera, 9, como unas uñas demasiado 10, largas. 23, 24, 25, 26, 27, Un golpe 28, seco hizo temblar la puerta en su marco. 31, Pensé que la iba a tirar. 32, 33, Sé que estás ahí dentro. 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58. El pestillo 59, comenzó a girar solo. 60. Un sonido 61, metálico me hizo retroceder. 62, Sí. 93. 97, 98, 99, 100. Un silencio repentino. El pestillo dejó de girar. Cuando salí, la cafetería estaba vacía y sobre la mesa donde se había sentado había un billete manchado de rojo. De nuevo lo tiré al bote y me lavé las manos 3 veces. Y ese maldito olor a óxido no se iba. Después de reponerme de terrible susto, empecé a ver lo que me hacía falta en la lista. Poner la basura en los contenedores. Así que me armé de valor y salí, con enormes bultos negros que parecía que llevaba cadáveres. Eran demasiados pesados. La dejé ahí, en esos contenedores enormes, malolientes y solitarios apenas iluminados por una farola que tintileaba. Había unas ratas y unas polillas que parecían estaban esperando la comida. Con el miedo todavía encarnado en la piel, aventé allí esos costales y me metí lo más rápido que pude al café. Y entonces, apenas yo había cerrado la puerta, escuché ese toquido. 3 golpes. 3 malditos golpes en la puerta. Abran, por favor. Una voz femenina desesperada. Ayúdame. Me quedé paralizada. La siguiente regla se formó en mi cabeza. No abras la puerta. No importa lo que digan. Es mi hijo. Se está ahogando. Gritó la mujer golpeando ahora con ambas manos. Cerré los ojos tapándome los oídos, pero los golpes se volvieron más fuertes, más violentos, y escuché un chillido agudo como el de una puerta siendo arrancada por sus bisagras. Sé que estás ahí. De pronto, recordé la regla. Corrí hacia el interruptor y apagué todas las luces. La cafetería quedó sumida en una oscuridad total. Y después de unos minutos de golpes, el silencio. Los golpes, el chillido, las voces, todo cesaron. Parecía que había terminado. Volteé al reloj y vi que eran las 4 de la mañana. ¿Eso quiere decir que los golpes fueron a las 3:33? ¿Cómo no me di cuenta cuando tiré la basura? Claro, estaba ensimismada en la niña y el hombre de la gabardina. Afortunadamente, llegaron después más clientes. Una vez vieron las luces prendidas. Para traerlos, puse café y un poco de pan. El olor afortunadamente hizo que entraran algunos traileros y más gente de paso. Cuando dieron las 6 de la mañana, Valeria me encontró temblando, pero viva en la cocina. Intentaba calmarme comiendo un pequeño pan duro. Y de una manera un poco temblorosa le conté lo que había pasado. 2 reglas a la vez, ¿ah? No está mal, dijo recogiendo las tazas de café vacías. La siguiente es la más peligrosa, supongo. Yo espero que no te toque. Su comentario me hizo sentir una punzada de pavor. No sabía a qué se refería. Me fui, aún esperando que todo esto fuera pasajero. Llegué a mi casa, me tumbé a la cama aún con el uniforme y realmente no desperté hasta que dieron las 10 de la noche. ¡Demonios! Me cambié rápidamente, entré al baño y me di una ducha. Mientras me bañaba seguía pensando en lo que dijo. La siguiente puede ser más peligrosa. No quería pensar en eso. Vi que era muy tarde, así que salí y aún con el cabello húmedo me dirigí al trabajo. Llegué 5 minutos antes de que Valeria se fuera. Perdón, quedé dormida. Ella no se enojó. Al contrario, me brindó una sonrisa bastante comprensiva. Luego, me extendió una lista con todo lo que tenía que hacer en la noche. La mayoría de las cosas eran repetitivas
Limpiar, barrer, cobrar, cierre de caja, tirar basura, etcétera. Y sobre todo remarcado, seguir las reglas. Sentí un poco penada por el retraso y vi cómo se alejaba ella. Suspiré y entonces guardé el papelito en el delantal. La noche comenzó como cualquier otra. Un hombre de negocios entró y pidió un café negro. Pagó con un billete normal y se fue. Pero el silencio se sentía pesado, como el aire antes de una tormenta. Esta vez me puse audífonos. Pensaba ignorar todo ruido raro, todo ruido fuerte, al menos la campanilla no. Pero luego vi que no era tan buena idea, dado que 2 clientes entraron y no los escuché. Yo estaba en la cocina y muy enojados se fueron. Me di cuenta justo cuando azotaron la puerta. Desistí por ponerme los audífonos, así que solo seguí con mi trabajo. Cuando dio la 1:30, estaba fregando la barra, cuando de repente el teléfono trasero sonó. Mi cuerpo se tensó y de una manera muy extraña sentí como los cabellos se me encresparon. Lo ignoré esperando que se detuviera. Pero justo en ese momento el hombre del traje gris apareció de la nada, sentado en la barra. No lo había visto entrar, es más, no lo había sentido, ni siquiera lo había escuchado. El especial. Dijo con su voz melosa. Y tráeme el teléfono. Me gusta escuchar las historias. La regla 4 y la regla 3 se activaron al mismo tiempo. El teléfono seguía sonando y el hombre me miraba con una sonrisa amplia. Lo siento, señor. El teléfono está fuera de servicio y no servimos el especial. Dije sintiendo que mi voz se rompía. El teléfono funciona, querida. Y el especial está en el menú. El menú no lo dice, Tú lo sabes, todos lo saben. dijo, y el teléfono dejó de sonar. En su lugar oí un sollozo que venía de la boca de él. ¿Qué carajos? Me quedé petrificada, no había ninguna regla para esto. No podía ofrecerle azúcar porque no me había dado la oportunidad. No podía colgar el teléfono porque ya estaba en su mano. Me miraba con sus ojos negros fijos en los míos. Lo siento, musité, entre un suspiro y una falsa apariencia de seguridad. Y él sonrió, una sonrisa de triunfo. Te lo prometo, no te arrepentirás. Sentí que mi alma se me iba a escapar por la boca. Corrí al baño y conté hasta 100. No hubo golpes ni rasguños. El teléfono, el hombre de traje gris, todo había desaparecido. Pero el piso, justo donde estaba él parado, había un diente humano. Y mi colección había comenzado. Cuando me pude calmar, continué con mis trabajos. Hasta que vi que el reloj avanzó justo a las 3:30. Yo ya estaba lista, cuando los golpes en la puerta comenzaron justo 3 minutos después. Esta vez estaba preparada justo al lado del apagador de las luces. Apagué las luces, justo cuando los gritos de la mujer ensordecedores empezaron a aparecer. Pero esta vez sentí algo de orgullo por mi valentía. Realmente lo había logrado, pensé. Los golpes se detuvieron y me quedé en la oscuridad. El aire se sintió frío y supe que él estaba aquí. La campanilla no sonó. Sentí su presencia. El hombre de la gabardina. El vacío que lo rodeaba. Me quedé detrás de la barra fingiendo leer el periódico de 1987. Una vez entregué justo el café, el cigarro y el encendedor. El olor a tierra mojada y metal llenó el local. Lo sentí sentarse. No se movió, no hizo ruido, solo quedó ahí en la oscuridad, con su humo negro flotando en el aire. Y estos minutos en silencio interminables pasaron y yo sin poder encender la luz. ¿Por miedo? ¿O solamente porque mi cuerpo reaccionó de manera inmediata al sentir la presencia y el olor de ese hombre? ¿Cómo carajos voy a leer un periódico en la oscuridad? ¿Pero qué imbécil soy? Y finalmente esa presencia se fue. Escuché cómo la puerta se cerró.
Prendí las luces y sobre la mesa había un billete. Lo tomé, pero esta vez sentí una punzada de curiosidad en lugar de miedo. Cuando vi el billete, solo me decepcioné un poco. No era un billete rojo, era un billete normal. Y justo tenía propina. Y no eran monedas oxidadas, ni más billetes rojos. Era dinero normal. ¿Cómo eso podía pagar con dinero normal? El resto de la noche pasó tranquila. Gente yendo y viniendo. Afortunadamente gente normal. Y así llegó las 6 de la mañana. Valeria llegó y me vio exhausta. ¿Qué pasó? Preguntó con voz cansada. Le mostré el diente y ella sonrió. Parecía saber de lo que se trataba. Ah, la convergencia. Es el día de pago. Se reunieron todos aparentemente. Yo no entendía nada. ¿Día de pago? Tomando mi mano, ella me llevó. Sí, y tú te volviste parte del mono. Pero no te preocupes. Hay días buenos, días malos. Solo tienes que seguir las reglas. Y es en este momento donde entendí que no era un buen trabajo. Parecía más una tortura psicológica por haber fracasado en las demás entrevistas. Una prueba bastante absurda y horrible por parte de una mierda de vida que necesitaba superar si es que no quería quedarme en la calle otro mes. Cuando me di cuenta, era justo mi quinta noche de trabajo. Dios, gracias, comencé a murmurar una vez de que me pagaron. Mis manos temblorosas tomaron el pequeño sobrecito amarillo. Podía sentir que era un poco grueso, más de lo que me han pagado antes. Y entonces me fui con el sobrecito, escondido entre mi ropa, directo a mi casa, con una mezcla de alegría, cansancio y enojo, un poco de orgullo, muy extraño. Cuando al fin mi cuerpo tocó la cama, abrí aquel sobre. Dios santo, era cierto. La cantidad de dinero que pagaban era enorme. Solo con el salario de una semana podía pagar perfectamente 2 meses de renta. Y todavía me sobraba para comer. Aunque no era muy necesario porque podía comer en la cafetería gratis. Era como un sueño. Por un momento se me olvidó todo lo que había pasado en esta semana. Esa semana maldita de entrenamiento. ¿De verdad valía la pena el dinero? ¿Pudiese seguir? No lo sé. Mi cabeza comenzó a dar vueltas en torno a la idea de renunciar. Ya tenía con una semana para 2 meses de renta sin tener que preocuparme y me sobraba para pagar. Pero, por otro lado, la idea de tener un trabajo que me diera unos lujos bastante grandes me llamaba mucho la atención. No solo podría pagar mis deudas, podría también ayudar a mi familia. Decidí cortar estos pensamientos y dormir. Necesitaba mucho en qué pensar. Cuando desperté, me encontré completamente decidida a seguir unas semanas más. Así podría adelantar rentas, ayudar a mi familia y ayudarme a mí misma. Tal vez estar en lo que conseguía un mejor trabajo. Pero de verdad, cuando veía la paga, esa idea se iba. Los primeros 10 turnos fueron un infierno de terror y ansiedad. Aunque cada 5 días se veía perfectamente bien reflejado. Y el descanso de 2 días era muy gratificante. Sin embargo, cada zumbido de las luces, cada sombra alargada me hacía sobresaltar. Vivía pegada a las reglas, con el folio arrugado en la mano, repasándolas como una plegaria, una y otra vez. Los sollozos del teléfono me dejaban temblando, y cada vez que el hombre de traje gris entraba sentía que me congelaba el alma. El sótano, con su olor a moho y carne, se había convertido en mi peor pesadilla cada vez que una silla faltaba. El sueldo, de nuevo, era muy bueno, demasiado bueno, sí, pero tal vez no valía el desgaste emocional. Sin embargo,
En la 11ª noche algo cambió. Un cliente entró a las 2 de la mañana pidiendo un café con un tono tan normal que me descolocó. Al irse, dejó una moneda oxidada en la barra. Mi corazón dio un vuelco. Regla número 7. Bajo ninguna circunstancia aceptes propinas de monedas oxidadas o billetes manchados de rojo. Tíralos al bote de basura y lava tus manos 3 veces. Tomé la moneda con los dedos, sintiendo su superficie rugosa y fría. En lugar de temblar, sentí una especie de ira. No me iba a dejar vencer, así que con un gesto de desafío la tiré al bote de basura. Más bien diría que la aventé. Y me lavé las manos con furia. 1, 2, 3 veces. Casi como si estuviera limpiando un insulto. Y me sentí extrañamente bien, como si hubiera ganado una batalla pequeña. El miedo no había desaparecido, pero al menos le había plantado cara. Decía antes que el miedo al que creía invencible empezó a volverse monótono. Los eventos paranormales se convirtieron en una rutina. El reloj marcaba 3:33 y ya no me quedaba paralizada. Simplemente apagaba las luces y esperaba. Esta vez, lo que hice fue ponerme audífonos hasta que aquella cosa se cansaba y a las 4 se iba. Recargando mi mente para el siguiente evento, me ayudaba de sonidos relajantes para conciliar el sueño, aunque no durmiera. Los sollozos en el teléfono ya no me daban escalofríos. Se sentían ya tan familiares como el zumbido de la nevera. El hombre de la gabardina, que entraba sin hacer ruido, era solo otro cliente al que servir, aunque con reglas muy específicas. Nunca hacía nada malo si lo atendía de manera correcta. Una noche, la niña llorando apareció en la mesa de un par de turistas, y en lugar de ignorarla por completo, me moví con rapidez. Deslicé un plato con galletas y un vaso de leche a su mesa antes de que ella pudiera decir una palabra. Los turistas se inmutaron. Estaban absortos en su teléfono, y la niña me miró con esos ojos negros y dejó de llorar. Sentí una especie de compasión y un extraño orgullo. Había encontrado una manera de cohabitar. Ya no era una víctima a merced del miedo. Era una anfitriona que sabía cómo mantener a sus invitados extraños contentos. La cafetería ya no era un lugar en el que me atormentaba. Se había convertido en mi territorio. Empecé a mover las sillas y mesas de forma estratégica para que el hombre de la gabardina se sentara en la esquina donde su vacío no perturbara demasiado el ambiente. Aprendí a distinguir el sonido de los clientes normales de los chirridos que anuncian otros. El olor a fruta demasiado madura del hombre del traje de gris se convirtió en una alarma que me preparó para el ritual especial de la casa. Una noche, el hombre de traje entró y pidió el especial, y con una sonrisa de desafío le ofrecí azúcar. No, dijo con esa voz melosa que ya no me asustaba, sino que llegaba a irritarme. Entonces vaya al baño y cuenta hasta 100, le respondí con la voz firme, sin tartamudear. Se quedó quieto. Esos pozos fijos en los míos se abrieron. La sonrisa burlona se desapareció y por un momento un destello de sorpresa cruzó su rostro. Con un chasquido en la lengua se dio media vuelta y se fue al baño. Los rasguños y golpes en la puerta ya no eran un sonido de terror, sino un eco de su derrota. Vaya, parecía que también la regla funcionaba a la inversa. Al salir, la cafetería estaba vacía. En la barra no había ningún billete manchado, solo un diente humano. Lo agarré y lo coloqué en la oficina. Me hice de una pequeña caja de cigarros que ahora era mi cofre de guerra, mi colección de trofeos, y me sentía invencible. Pasaron los días y las noches. Se volvieron una fuente de adrenalina pura. El sueldo me permitía pagar mis deudas y mudarme a un lugar más decente. Pero el trabajo de la hora quieta se había vuelto irresistible. Yo pensaba que iba a ser temporal y que realmente me seguiría torturando por cada evento inexplicable. Cuando Valeria llegaba a las 6 y me encontraba con el uniforme intacto, solo sonreía. Parece que te está yendo bien, Dijo una mañana. No es tan difícil si ya te sabes las reglas y aprendes a jugar con ellas. Respondí con una confianza que no me había imaginado jamás.
ni siquiera cuando le respondí a mi último jefe. En esa 41 noche, el hombre de la gabardina volvió a entrar. Preparé su café, pero esta vez en lugar de alejarme me quedé en la barra. No lo miré, pero me quedé ahí, observando su reflejo en la esquina del café. Bajo el sombrero donde debía estar su rostro, solo había una oscuridad arremolinada, como si una sombra envolvente tapara su rostro. Al irse, dejó su billete, lo recogí y esta vez no me lavé las manos con prisa. Lo guardé con calma en mi bolsillo. Me di cuenta que yo ya no estaba huyendo, estaba jugando y estaba hasta disfrutando, y me sentía viva. Este ya no era un lugar de trabajo, era mi vocación. Yo ya podía coexistir con aquellos monstruos y fantasmas. La mesera sin suerte había encontrado su lugar, y por primera vez en mi vida sentí que tenía el control sobre algo. Había pasado ya más de un mes en este lugar. El miedo ya no era mi compañía. Ahora tenía mucha curiosidad. Después de tanto, las reglas que Valeria me dio parecían más un guión incompleto que una ley inmutable. Así que decidí escribir mi propio manual. Tomé un cuaderno de espiral nuevo, uno de los que guardaba en la oficina. En la primera página escribí con mi propia letra y de manera un poco artística, Manual de Supervivencia. Café La Hora Quieta. Edición mejorada por mí. En las siguientes páginas empecé a escribir las reglas, agregando mis propias observaciones. Regla número 1. El hombre de la gabardina. Lo que me dijo Valeria fue, nunca le hables, sírvele café y un cigarro, y fingir leer el periódico. Lo que descubrí, la campanilla de la puerta no suena cuando entra porque su sombra pisa el umbral antes que él. Si el café negro lo pongo 2 gotas de vainilla, se va en la mitad de tiempo. Y el periódico de 1987 tiene un crucigrama. Ya lo resolví. El hombre de la gabardina no es un cliente, es como un portal. El olor a tierra mojada no es de él, es del lugar de donde viene. Si dejo un billete de más, lo tomo sin dudar. Aparentemente le gusta el dinero de los vivos. Y también aprendí que hay que cambiar el periódico mínimo cada semana. Es aburrido leer la misma noticia una y otra vez. Regla número 2. Los golpes de las 3:33 de la mañana. Valeria dijo, no abras la puerta, apaga las luces y espera a que se vayan. Descubrí que la voz que pide ayuda siempre es la de una mujer desesperada. A veces grita por su hijo, otras por su esposo, pero siempre una súplica que te parte el alma. El volumen aumenta si estoy en la oscuridad total. Si pongo música clásica, los golpes atenúan, como si la armonía los molestara, o como si supiera que no le voy a hacer caso. La música de Bach es la más efectiva. Los golpes no son para entrar, son para que los oigas, y si se puede para que tú salgas. Quieren tu atención, no tu ayuda. Si dejas la puerta un poco entreabierta, los golpes se detienen. No quiere que les abras realmente. Quieres que les des la ilusión de que pueden entrar. Pero más bien ellos quieren que tú salgas. Voy a intentar con otro tipo de música. Encontré una música indie de una orquesta muy extraña. Pondré mis, pondré mis anotaciones más adelante. Regla número 3. El especial de la casa. Lo que me dijo Valeria. No lo servimos. Ofrece azúcar. Si se niega, ve al baño y cuenta hasta 100. Lo que descubrí yo fue que el hombre de traje gris no es un cliente, es un maldito depredador. Viene por el especial que somos nosotras o nosotros. Pero es caprichoso. Si se le ofrece azúcar, la acepta, pero si le dejas un trozo de pan de limón, lo ignora. Le gusta el pan con limón, que es diferente. Lo sé porque una vez en un ataque de pánico le dejé uno y desapareció. El billete manchado de rojo no es sangre, es vino tinto, y el diente sí es real. Lo guardo para mi macabra colección. También aprendí que al mandarlo al baño como si fuera un niño regañado lo frustra. Y curiosamente, al contar al 100, él desaparece y aparece el billete en la mesa. Regla número 4. El teléfono trasero. Lo que me dijo Valeria fue,
No lo contestes. Si lo haces, oirás sollozos y debes colgar de inmediato. Descubrí algo. El teléfono no suena por los sollozos, sino por los lamentos. Y no son de una persona, son de muchas. Cuando lo escucho, los sollozos se parecen a los de mi mamá, cuando murió mi padre. ¿Los lamentos son de los que no pueden salir acaso? ¿Quieren que los escuches? No sé en qué les ayuda. Ahora, cuando suena, le pongo el auricular en una taza y le pongo un poco de sal alrededor. El lamento se atenúa, como si la sal lo estuviera absorbiendo. El teléfono parece más una trampa emocional. Regla número 5. La niña llorando. Lo que me dijo Valeria fue que la ignorara y que no existiera. Descubrí que la niña parece llorar por hambre o por abandono. Si dejas un plato de galletas y un vaso de leche, se sienta y se los come. No llora. Sus ojos negros ya no me dan miedo, me dan lástima. No es un fantasma, es una presencia. Una vez la vi acariciar a un gato que se había metido local. La niña no es mala, solo está sola. También aprendí que donde pongas las galletas y la leche es donde ella se va a sentar, lejos de los clientes, lejos de todo. Regla número 6. La silla perdida. Valeria me dijo que buscara en el sótano, sin encender la luz, y la tendría que arrastrar de vuelta y salir inmediatamente sin mirar atrás. Lo que descubrí es que la silla no está perdida, es un cebo. La silla sirve como un señuelo para que bajes. En el sótano parece que hay una presencia, un espectro hambriento que quiere comer. No come personas per se, come cosas. Y al no tener cosas, entonces sí comerá a la persona. Si yo prendo la luz, es probable que me encuentre o que quede ciego y por eso me confunda con una cosa. No sé, es muy extraño. Aún no lo descubro y en esa parte no quiero ahondar. Una vez, en lugar de subir la silla vacía, subí una silla de mi propia colección. Una que había decorado con velas, la presencia la aceptó. La silla que busca no está perdida, es una ofrenda. Si le das una ofrenda, te deja ir sin más y no vuelve a tomar una silla de ahí arriba en mucho tiempo. Pasaron los días y las noches. Se volvieron una fuente de adrenalina pura. Con el paso del tiempo me di cuenta que mi cuaderno de espiral estaba casi lleno. Las 7 reglas originales que Valeria me dio ahora eran 15, con anotaciones detalladas de mis propios descubrimientos. Ya no eran reglas para sobrevivir, no al menos para mí, sino para prosperar. Las noches ya no me daban miedo, me daban un propósito. El terror de las primeras semanas se había convertido en una rutina extraña, una danza macabra de que yo había aprendido a liderar. Había memorizado mis propias reglas y las seguía con una precisión casi automática. El sueldo había aumentado de nuevo y ahora era más del doble de lo que podía haber ganado cualquiera. Valeria no lo había justificado, pero yo lo entendía. Me pagaban por ser anfitriona en el único punto donde el mundo de los vivos se mezclaba con el de los muertos. Y como si una especie de rumor sobrenatural se esparciera, empezaron a pasar más cosas extrañas. Por eso es que aumentaron a 15 las reglas. Una noche, mientras limpiaba la barra, un cliente nuevo entró. No era un fantasma, era un hombre tipo demonio, muy extraño. Un traje de lino lo cubría, y quejándose del calor del verano, tomó asiento. A su lado, la niña que siempre pasa. Se sentó también en la mesa, sus ojos negros fijos en el pan con mantequilla que el hombre había pedido. Sin pensarlo 2 veces, le ofrecí un vaso de leche a la niña, y el hombre, sin notar su presencia, me sonrió y me dio las gracias. Había aprendido a atender a los vivos y a los muertos por igual, sabiendo distinguirlos. Manual de supervivencia, edición final y extendida. Regla número 8. El hombre que no toca la barra. Descubrí que últimamente a las 2 de la mañana siempre se queda de pie un hombre. Eso de unos metros. Sus manos son transparentes, como si no existieran. Si le sirvo un café y lo dejo en la barra, lo toma de manera rara, con esas manos invisibles y sin hacer ruido.
Si dejo un plato de galletas junto con el café, sus manos se vuelven por un momento visibles. Él parece que no puede tocar todo. Pero bueno, es interesante ver qué es lo que puede tocar y qué es lo que no. Una vez lo hice enojar y su cara se deformó. Aprendí que si me meto en la cocina y comienzo a hacer ruido como si estuviera horneando, él desaparece. Regla número 9. La pareja que no habla. Una vez entraron a las 3 de la mañana y se sentaron en la misma mesa que solía sentarse el hombre de negro, sin hablar. Sus caras están difuminadas, como si no tuvieran una identidad fija. Descubrí que si les sirvo café y les dejo en la mesa, lo beben. Pero si les dejo una taza con un poco de miel, se miran uno al otro. Sus caras se vuelven claras y se dan un beso. Parece que la miel es lo único que les da felicidad, su único momento de recuerdo. Regla número 10. La sombra que mueve cosas. Con el paso de los días descubrí una sombra muy curiosa que se movía por toda la cafetería. Se deslizaba por el techo y por las paredes. Esa misma sombra es la que lleva la silla al sótano. Si yo le grito o le ignoro, hace que se vuelvan las presencias más agresivas. Curioso, pero que si le pongo un paño de limpieza en la mesa, lo agarra y se pone a limpiar. Parece ser que es el espectro de un antiguo trabajador que todavía cree que está vivo, o al menos vivió hasta la muerte en el trabajo. Esto me lo dijo Valeria. Parece que él fue parte del menú y su alma se quedó aquí. Aparentemente, su única motivación ahora es el trabajo. Si lo llego a atender como un cliente, se va furioso. Regla número 11. La anciana que pide sopa. Descubrí que de vez en cuando hay una anciana de los labios azules que a veces entra, pide una sopa de huesos. La verdad no entendía. Se refería por sopa de huesos, así que cada vez que entraba le daba algo diferente. Palitos de pan remojados en leche, palitos de pan remojados en agua, papa picada en forma de palitos y en una especie de sopa de tomate, y así sucesivamente. En todas ella parecía molestarse y retirarse. Nunca hacía nada, solamente mostraba unos dientes afilados y unos ojos rojos. Así que una vez intenté algo diferente. Le serví té de manzanilla y solo sonrió. Luego le puse un pan con mantequilla derretida y se lo comió. No obstante, descubrí que la sopa de huesos la podía hacer con los dientes que me dejaba el hombre de gris. Adiós a mi colección. Regla número 12. El reloj que no toca a las 6 a.m. Últimamente descubrí que hay una especie de presencia que para el reloj a las 5:55. Se congela en ese número. El último minuto. Ese maldito minuto que no deja que termine mi turno. Y encontré dos trucos. El primero es que si yo muevo el reloj con el perno, sigue sin moverse y el tiempo sigue parado. Pero si yo toco la manecilla del reloj directamente con mi dedo a que dé la hora exacta, el tiempo vuelve a correr y el reloj sigue como si nada. Parece que es como jugar con el concepto de mover el tiempo. Regla número 13. El hombre que siempre llega tarde. Es un hombre con traje de negocios que siempre llega tarde, justo antes de cerrar. A veces aparece, a veces no, claro. No sonríe, no habla, no se sienta. Si no lo atiendo, se queda en la puerta con su mirada fría hasta que amanece. Pero si le ofrezco un café, se va sin tomarlo. Parece que solo quiere ser visto. Regla número 14. La lluvia que no es agua. Descubrí que a veces a las 4 de la mañana el local se llena de un olor a tierra mojada y hierro. Ese olor parece al hombre de la gabardina, pero no es él. Pareciera un presagio. El anuncio de que algo grande va a caer. Si yo no cierro las puertas y las ventanas,
una especie de lluvia se mezcla con gritos. Esta lluvia parece sangre. Pero si yo cierro las ventanas y las puertas, esto no ocurre. Es muy extraño. Regla 15. La mesera se convierte en el menú. Valeria no mintió. La mesera que trabajaba aquí se convirtió en el menú del hombre gris. Parece ser que esos dientes es lo único que tiene de recuerdo el hombre gris y paga la osadía de la otra con ellos. Pero no es de la noche a la mañana, es todo un proceso. Primero pierde un dedo, luego una mano, luego un pie y así sucesivamente cada turno, esté o no esté ella laborando. Es algo horrible y, por lo que me dijo Valeria, doloroso. A este punto, tal vez es la única regla a la que hay que sobrevivir. Y yo, bueno, me había convertido en una anfitriona que no es una presa fácil. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, me encantaría que compartieras tus teorías y cuál fue la regla extraña que más te llamó la atención. Agradezco a todos los que me acompañaron en esta narración desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Les deseo dulces pesadillas.